Pueden tomar asiento, vamos a ir a la palabra del Señor. Los que están atrás pueden pasar acá adelante, hay muchos lugares vacíos. Vamos a ir a la palabra, este hermoso tema de esta noche que es limpios por fuera y por dentro. Cuando nosotros nos compramos, no sé, una manzana, cuando compramos una banana, ¿cómo vemos cuando nosotros vamos a comprar algo? Sea algún plato de comida, cuando uno lo ve por fuera, algo agradable, algo que a uno le llama la atención, es más agradable, ¿cierto? Para que uno lo pueda comprar y uno a veces escoge. Cuando uno va a la verdulería, va a algún lugar, o inclusive cuando uno está comprando pan, ve los mejores y le dice, dame ese por favor, ese me gusta. ¿Por qué? Porque nos llama la atención lo de afuera, ¿cierto? Y cuando compramos eso, decimos, esto es bueno y debe estar muy rico. Amén. ¿Cómo será en nuestra vida? ¿Cómo será nosotros? Porque a veces por fuera podemos vernos, pero ¿cómo estaremos por dentro? Y cuando dice acá este tema, limpios por fuera y limpios por dentro, ¿a qué qué significará? ¿A qué nos está llamando? ¿Se ha puesto a pensar? Al buen pensamiento, a santificarnos. ¿Qué será santidad? Santo. ¿Cuántos santos hay en esta noche? A ver, levanten su manito. Amén. ¿Y los demás qué son? ¿Todos somos santos? No. ¿Seremos o no? ¿O medio santos? ¿1 kilo y 3/4? ¿Cómo será? Vamos a ir a la palabra del Señor. La santidad es algo muy especial y algo que demanda el Señor para su pueblo, para la iglesia. Él dijo, yo voy a ser una nación de reyes y sacerdotes y de gente santa. Vamos a ver varios versículos en esta noche, voy a tratar de hacerlos rápidamente. Vamos a ir, el primer versículo está en Hebreos capítulo 12. Hebreos está casi al final de la Biblia, está antes de Apocalipsis, las cartas de Juan, Pedro, Santiago, y ahí está al lado Hebreos. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 12. 12. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire lo que dice el verso 14. Seguid la paz con todos. O sea que tenemos que tratar de estar en paz con todos. A veces eso es un poco difícil, porque a veces tenemos problemas, a veces hay peleas, enojos, y nos cuesta estar en paz, porque hay algunas veces que por malos entendidos, por cosas que nos pasan, a veces hasta amigos o seres queridos se hacen como enemigos nuestros. Pero la palabra del Señor nos dice que tenemos que amar aún a nuestro enemigo, que tenemos que perdonar para ser perdonados. La palabra dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos.
Así que dice acá, estad en paz con todos. ¿Y qué más dice? Y en santidad, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Amén. Pero para ver a Dios dice que tenemos que ser santos. O sea, acá nos está llamando, nos está poniendo acá un cartel y dice, el que quiere ver al Señor tiene que tener santidad. En Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. O sea, acá te está diciendo, te está dando otro cartel. Santidad, limpio de corazón. O sea que, ¿qué significará santidad o santo? ¿Qué entienden ustedes? Apartado para Dios. ¿Qué más será? Consagrado para el Señor. ¿Qué más será? Limpieza, pureza. Cuando nosotros hablamos algo santo, es algo que está apartado, es algo diferente, no es algo común. Por ejemplo, este lugar es un lugar santo. Acá desciende la presencia de Dios. Este es un lugar que ha sido apartado, se lo ha consagrado para Dios. Es como cuando el Señor toca algo, es como que el Señor pone lo sobrenatural sobre eso que toca. Cuando a nosotros el Señor nos toca, nos volvemos algo apartados, separados, porque Él nos está llamando para ser sus hijos, para ser su pueblo. Ya no somos igual. Por eso nosotros tenemos que ser sabios cómo caminamos y qué hacemos, porque el Señor ha puesto su mano sobre nosotros. ¿Sobre quién? ¿Cuántos ha puesto su mano el Señor? Amén, ¿no? Qué hermoso que seamos apartados para el Señor. Él quiere que nuestras vidas estén consagradas para Dios. O sea, que nosotros le rindamos y seamos para Él al 100%. Seamos, dice su palabra, discípulos. ¿Cuántos discípulos hay en esta noche aquí? ¿Qué será ser un discípulo? ¿Se ha puesto usted a pensar? Es un alumno que sigue las pisadas de su maestro. Entonces, ¿quién es nuestro maestro? El Señor Jesús. Él es quien va delante nuestro y nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Entonces nosotros tenemos que seguirlo a Él. Dice, cuando nosotros leemos los evangelios, que mucha multitud lo seguía cuando Dios estaba caminando aquí en medio nuestro. Mucha gente lo seguía. Pero en un momento el Señor se dio la vuelta y les dijo, el que quiere venir en pos de mí, o sea, el que quiere seguirme a mí, tome su cruz, niéguese y sígame. Tome su cruz. ¿Qué significará tomar la cruz? ¿Se ha puesto usted a pensar? Va a perdonar que le haga pregunta, pero es porque llevar la carga. ¿Qué será? ¿Será nuestra esposa? ¿Será la suegra? ¿Qué será la carga? ¿Qué será nuestra cruz? Oh, ahí escucho mucho murmullo. ¿Sabe cuando dice que nosotros tenemos que llevar nuestra cruz? Es porque lamentablemente cada uno de nosotros somos imperfectos. Todos nosotros, todos, yo, todos,
desde el siervo, todos los hombres, dice la Biblia, que no hay un justo ni aún uno, y que todos pecamos de una u otra manera porque somos imperfectos, tenemos errores, tenemos debilidades. Entonces, todos nosotros tenemos que cargar con esa cruz, y en esa cruz tenemos que crucificar cada día nuestra carne. Todas esas maldades, todas esas obras malas, tenemos que decir, cada día es como que la tenemos que ir matando a esa carne para que ya no viva más en nosotros, para que no reine más ese viejo hombre, para que no reine más la maldad en nosotros, sino para que Cristo viva en nosotros. Por eso Pablo en un momento en su vida dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya no estaba más Pablo. Uno lo veía, era como decir esto, este era Pablo, pero yo no se lo veía a Pablo, se lo veía a Cristo en él. Qué lindo cuando se te ve a ti, que te digan, ya no te veo más. ¿Cómo te llamas tu hermano? Fernando. Ya no lo veo más a Fernando, veo a Cristo en Fernando. Que cuando te vean, diga, ya no te veo más. Carlitos es, ¿no? Ya no lo veo más a Carlitos, veo a Cristo en él. Esa tiene que ser nuestra meta. Cada día caminar en buscar y decirle, Señor, quiero que tú reines en mi vida. Quiero que tú, Señor, reines en mi vida, Señor. Quiero que tener la mente de Cristo, Señor. Quiero hablar como tú hablas, Señor. Quiero pensar como tú piensas. Quiero sentir como tú piensas, Señor. Quiero caminar, Señor, contigo, Señor. Quiero que reines en mi vida, Señor. Todo eso, ese es un proceso en el cual todos nosotros estamos, donde el Espíritu Santo va obrando en nuestras vidas. Él va haciendo en nosotros. Cuando nosotros nos rendimos a Él, cuando nos humillamos, cuando le decimos Señor, por eso es que le decimos Señor. ¿Qué significa Señor? ¿Qué será Señor? Soberano. ¿Qué más será? ¿Qué entienden ustedes por Señor? Dueño, jefe, patrón, mi dueño. Cuando yo le digo, Señor Jesús, quiero que seas el Señor de mi vida. Quiero que reines en mí, Señor. Señor, yo muchos errores he cometido, muchas fallas he hecho, Señor. Necesito que tú, Señor, vayas delante mío. Quiero ponerte a ti en primer lugar en mi vida. Quiero buscar de ti, quiero caminar contigo, quiero entregarte a ti mi vida. Y quiero que tú, Señor, me limpies, me transformes, renueves mi mente, renueves mi corazón. Porque, Señor, quiero irme contigo. Señor, quiero irme contigo. Quiero habitar contigo por la eternidad, Señor. Señor, quiero amarte, abrazarte, besarte. O tal vez, Señor, tocar el borde de tu manto. Porque tal vez no soy digno, Señor. Pero tan solo tal vez tocar el borde de tu manto. Entonces, todo eso es que el Espíritu Santo va trabajando en nosotros. Porque Él nos va convenciendo, Él nos va renovando, va cambiando nuestra mente. Porque la mente acá, nuestra mente terrenal, hoy por ejemplo todo es a ver cuánto dinero, que tengo que comprar esto, me tengo que comprar aquello, que tengo que trabajar más, que no codiciamos, a ver cómo, mira, aquel se ha comprado esa campera, yo también quiero la campera. O sea, mira, aquel tiene esto, yo también. La mente del mundo anda en eso, anda en los vicios, en los placeres, anda buscando satisfacción. Por eso nosotros tenemos esa guerra continua. Tenemos 3 enemigos. ¿Quiénes son esos 3 enemigos?
el mundo, la carne y el diablo. ¿Y cuál es el peor enemigo que tenemos? ¿Sabía usted que el peor enemigo que usted tiene es aquel que duerme con usted, que camina con usted, que come con usted? No es la esposa, por si acaso. No. Uno diría, no. Que cuando usted ve al espejo, ese que está en el espejo, ese es su peor enemigo. Quiero que vayamos al libro de Santiago. Está ahí cerquita. Capítulo 1. Santiago capítulo 1. Donde habla sobre lo que es la tentación. ¿Cómo será la tentación? ¿Qué es la tentación? Es algo que nos atrae. Vamos a ver qué dice Santiago 1, desde el versículo 12 en adelante, que dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a tratar de ejemplificar o hacerlo un poquito más entendible esto que hemos leído. La tentación. Todos nosotros sufrimos tentación. Todos nosotros somos tentados de una u otra manera cada día. Somos tentados. Por eso el Señor, mire, cuando Él enseña algo, por eso es tan importante que nosotros leamos la Biblia, porque ahí está cómo nosotros podemos solucionar o qué consejo Dios nos ha dado para que nosotros seamos sabios, para que seamos guardados y para que seamos vencedores. En la oración del Padre Nuestro, cuando está terminando la oración, dice: Padre, líbrame de entrar, en otro evangelio dice: líbrame de caer en tentación. No sé si usted ora así, pero el Señor Jesús nos enseñó que tenemos que orar para ser librados de caer en tentación, porque la tentación va a venir. ¿Pero por qué? Porque como nosotros somos imperfectos, aquí habla la concupiscencia. ¿Alguien entiende qué es concupiscencia? ¿Saben qué es concupiscencia? Deseos engañosos. ¿Qué será la concupiscencia? La concupiscencia es la maldad que hay en nosotros. Es algo que está ahí. Por eso Pablo, él dijo: miserable de mí, dijo, porque queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. No lo quería hacer. Pablo decía: yo no quiero hacer lo malo, pero hago lo malo. Pero hallo esto, dice, que el pecado mora en mí. Es como que ya nosotros tenemos algo de maldad en nosotros. Entonces está esa concupiscencia. Yo les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer, no sé si todos llegan a ver esta lapicera. Si yo veo esta lapicera que está en este lugar, está aquí, y yo tengo la concupiscencia, o sea, tengo la inclinación a que me gusta tomar lo que no es mío.
¿Ya? Vamos a suponer que a mí me gusta robar. Entonces yo la veo ahí. Y la concupiscencia hace en mí que vea esta lapicera y diga, uy, qué linda la lapicera. Y empiezo a ver la lapicera, y digo, uy, qué linda la lapicera. Esa concupiscencia está en mí. Está haciendo que yo desee esta lapicera. Por eso acá dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, cuando yo me ha gustado esta lapicera y yo ya pienso que la voy a agarrar, la lapicera, digo, sí quiero llevármela para mi casa. Y está aquí la lapicera. Entonces cuando yo estoy y digo, uy, qué linda la lapicera, sí, realmente está linda, sería bueno tenerla ahí en mi casa, y con esa lapicera voy a escribir en ese cuaderno, debe pintar. Entonces estoy todo el tiempo pensando en lo que va a hacer la lapicera. Y cuando decido y digo, sí la voy a tomar, ahí es donde dice que ha dado a luz el pecado. ¿Qué más dice el verso? Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando yo tomo la lapicera y me la llevo, ha sido consumado el pecado y ha producido muerte en mí. Porque ¿qué es la muerte? Dice que la paga del pecado es la muerte. La paga, la consecuencia de lo que yo hago es la muerte. ¿Y qué significa eso? Apartarme de Dios. Cuando yo peco, me alejo de Dios, me aparto, porque estoy desobedeciendo a sus mandamientos, estoy desobedeciendo a lo que Él ha dicho, no robarás. Entonces yo estoy poniendo por encima mi voluntad a lo que el Señor ha establecido. Estoy haciendo lo que a mí me parece. Entonces da a luz la muerte, el alejamiento. Es como que el Señor está ahí y dice, hijo, no lo hagas. Y cuando tú lo haces, Él se aparta, porque hemos desobedecido. Pero está ahí en nosotros cuando nos arrepentimos, y después porque el Espíritu Santo que está en nosotros, Él dice, nos redarguye, Él nos convence de pecado. Entonces va a venir y te va a decir, no, has hecho mal en tomar la lapicera. Entonces yo tengo que volver, tengo que restituir el daño y tengo que decir, aquí está la lapicera, Señor, perdóname, me arrepiento. No lo voy a hacer más. No lo voy a hacer más, Señor. Ya no quiero más, Señor. Entonces ahí, por eso dice, cuando nosotros nos arrepentimos, ahí eso es lo que a Dios le agrada. Cuando nosotros cambiamos, cuando decimos, ya no lo voy a hacer más, cuando me aparto de eso. Entonces, todos nosotros tenemos esa lucha cada día. Cada día nosotros vamos luchando contra todo eso, sean pensamientos, sean deseos, sean cosas que así está nuestra concupiscencia continuamente, está batallando con nuestra vida. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ahí en la cruz crucificar y decir, ya no más, no más vas a reinar en mi vida, ya no más. Cuando yo empiezo a pelear, por eso su palabra dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá.
Entonces yo me tengo que someter a Dios, me tengo que humillar y decir: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ya no quiero hacer más mi voluntad, ya no quiero más vivir en pecado, Señor. No, Señor, quiero entregarte mi vida a ti, Señor, y voy a resistir a lo malo. Voy a resistir a lo malo y el mal se va a ir. Y va a llegar un momento donde tú vas a ver no solo una lapicera, vas a ver cientos de lapiceras y van a estar ahí, pero tú ya has vencido y ya no te va a llamar más la atención esto. Tú vas a llegar a un momento donde ya no tienes más problema, porque tú has vencido, porque esa concupiscencia, esa parte de maldad ya ha sido crucificada y ha sido muerta por el Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Está por ahí, unas hojitas después, creo que son después. Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a ver desde el verso 13. Primera de Pedro 1:13. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda tu manera de vivir. No solo cuando vengas acá a la iglesia, porque a veces cuando venimos acá a la iglesia nos podemos poner como un colaborador, se pone su camisita, su pantaloncito, su corbatita. Yo puedo aparentar ser uno de los más santos de la iglesia y en mi casa tal vez no soy tan santo. La otra vez yo escuchaba un testimonio donde había un pastor que predicaba y hablaba, lindo, como el poder, cómo hablaba todo. Y dice que estaban ahí dos hermanas, como las hermanas, y una le dice: ¿cómo quisiera que ese hombre fuera mi esposo? Y la otra le dice: ¿cómo quisiera que sea así en mi casa? Era la esposa. Porque a veces aparentamos algo. Por eso el Señor Jesús a los fariseos les decía: sepulcros blanqueados. Sepulcro, por fuera parecían bien lindos, blanquitos, todo bien, pero por dentro estaban muertos. Entonces por eso el Señor dijo: sean santos en toda vuestra manera de vivir. Porque como Él dijo: porque yo soy santo, quiero que también ustedes sean santos. Cuando hablamos de la santidad de Dios, es uno de los atributos del Señor, a diferencia de todos los otros atributos o características que la Biblia nos habla de Dios. ¿Qué atributos ustedes más o menos conocen de Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es amor, soberano, fiel. ¿Qué más es Dios? Omnipotente, poderoso, misericordioso. Bueno, tiene Él muchos atributos, pero uno de ellos es la santidad.
Y en la Biblia, solamente ese atributo nos habla que está elevado a la tercera potencia. O sea, que nos dice en la Biblia, en Isaías 6, cuando dice que están los serafines, unos ángeles. No sé si ustedes alguna vez han visto o quieren ver. Vamos a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vamos a tratar de hacerlo rapidito. Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Los ángeles que están al servicio directo de Dios. Es lindo cuando uno lee la Biblia, cuando vas aprendiendo, entendiendo cómo es Dios. Dice Isaías y Juan fueron uno de los pocos que vieron al Señor. Isaías dice, cuando estaba el reino de Usías, dice: vi yo al Señor sentado en su trono, un trono sublime, grande, donde dice que su ropaje cubría todo su trono, donde él estaba. ¿Y qué más dice? Y había unos seres que eran unos ángeles que se llaman serafines. ¿Qué característica nos dice de estos ángeles? Que tenían ¿qué? 6 alas. 6 alas. Con 2 alas dice que cubrían su rostro. Con otras 2 alas cubrían sus pies. Y con 2 alas volaban. ¿Por qué cubrían su rostro? Porque no hay nadie que pueda ver de cerca así a Dios. Es tremenda la gloria de Dios. Para que nosotros entendamos, es por ejemplo como uno ve una lamparita. Nosotros, por ejemplo, al sol, ¿podemos ver al sol? Uno lo puede ver al sol, pero si estás con mucho tiempo viendo al sol, te hace daño la vista. Por eso no es aconsejable estar viendo al sol por mucho tiempo. Dios ha puesto su gloria así en las estrellas. Y Él es pero tanta gloria, tanta magnificencia de Dios, que no hay ser que pueda estar cerca de Él. Y por eso estos ángeles tienen que cubrir su rostro, porque Él es demasiado puro, demasiado santo es Dios. Por eso cuando Moisés que él hablaba con Dios, cuando uno ve en la antigüedad, él hablaba con Dios, dice cara a cara. Él entraba al tabernáculo y descendía la nube de gloria, donde él podía ahí sentir la presencia, se llenaba de humo el lugar donde él estaba. Él en un momento le dice: Señor, permíteme verte, Señor. Mire la audacia de Moisés. Señor, permíteme verte. Y el Señor le dijo: no hay hombre que me pueda ver, Moisés, porque el que me vea va a caer muerto. Mire, sigamos leyendo acá en Isaías. ¿Qué más dice? El versículo 5 dice:
Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esa es lo que sale siempre del corazón del hombre. Moisés, o en este caso, Isaías, era uno de los hombres más santos, puros que había en la antigüedad, en su tiempo. Y él dijo: ay de mí que he visto al Señor, que lo he visto en su trono. Él pensaba que se iba a morir. Entonces Dios le dijo a Moisés, le dijo: ¿sabes, Moisés? Te voy a poner en una peña, voy a hacer un huequito para que tú te escondas ahí, porque yo voy a pasar, pero no vas a poder verme, vas a poder ver solo mis espaldas. Entonces dice que Moisés, se escondió, y cuando empezó a ver los truenos, relámpagos, donde bajó la presencia de Dios, y dice que Moisés pudo ver solamente un poco de su espalda de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando Moisés volvió al pueblo, ¿qué pasó con Moisés? ¿Alguien sabe la historia? ¿Cómo? Su rostro resplandecía, brillaba el rostro de Moisés. Se impregnó de la gloria de Dios. Dice que el pueblo le dijo: Moisés, tápate la cara. Ha de verse como un sol que tenía Moisés en la cara. Dice que le hicieron un velo para que pudiera estar en medio de ellos. ¿Se imagina eso? Qué hermoso. Entonces, cuando nos habla de la gloria de Dios, esos serafines, dice que no podían verlo al Señor y tenían que cubrirse. Con otros dos alas tenía que cubrirse los pies. Que eso en realidad es porque como nosotros somos creación de Dios, es como que uno se protege. Y eso era el simbolismo que tenía para ellos, como algo indignos nosotros como seres creados. Estar ante tanta magnificencia de Dios, tanta grandeza de Dios. Por eso es que Dios nos dice a nosotros que tenemos que ser santos para estar en ese lugar. No podemos ir así como tal vez uno diría: no hay problema, el Señor a mí me ama y me va a permitir y yo puedo entrar nomás al cielo. No. Hay muchos que consideran la gracia y dicen: no, la gracia es un regalo, que obviamente es un regalo no merecido. Pero ¿por qué entonces nos dice que debemos ser santos como Él es santo? Si Dios no hubiese tenido problema, hubiese dicho: mire, aquí ustedes solamente me reciben y todos ya se van al cielo. ¿Por qué nos dice que tenemos que negarnos a nosotros? ¿Por qué tenemos que esforzarnos? ¿Por qué tenemos que morir al pecado? ¿Por qué tenemos que apartarnos? ¿Por qué tenemos que hacer? Si era algo tan fácil. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado cómo interpretamos la Biblia. Porque hay muchas veces que uno puede interpretar mal algo. Pero cuando muchos versículos te dicen cómo tenemos que caminar, ahí es donde nosotros abrimos nuestro entendimiento para que el Señor nos ayude, nos guíe cómo tenemos que vivir realmente. Entonces, el Señor, cuando Él dijo: quiero que ustedes sean santos en toda vuestra manera de vivir, en lo que pensamos, en lo que hablamos, en lo que hacemos, tenemos que vivir de una manera santa, una manera correcta, una manera
digna del Señor. El Señor Jesús dijo: nosotros somos la luz y la sal de este mundo. Cada uno de nosotros iluminamos, así como cada una de estas lamparitas, todos nosotros iluminamos. Ahora, ¿cuánta luz damos? Esa ya es una pregunta. Cuanto más nosotros nos llenamos de Dios, más vamos a iluminar. Pero cuando estamos lejos de Dios, nuestra lamparita es poquita, tal vez está apagada. Cuando no oramos, cuando no ayunamos, cuando no alabamos, cuando no nos congregamos, esa lamparita se va apagando poquito a poco. Es como dice el carbón. ¿A cuánto les gusta hacer asado? ¿Hace cuánto que no hacen un asado? Hoy comió Carlitos, ¿ve? No nos invitaste, Carlitos. Cuando uno hace fuego, están ahí los carbones rojitos, ¿cierto? Y cuando uno saca el carbón rojito y lo pone aparte, ¿qué sucede? Empieza a apagarse. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego, no te apagues, porque así es como una lamparita que se va apagando. Entonces, por eso nosotros no tenemos que permitir que se apague. Tenemos que siempre venir. Ustedes hoy son bendecidos porque han venido aquí a la casa de papá a buscar de Él y a llenarnos de Él. A decirle: Señor, yo quiero que me llenes en esta noche. Quiero que me llenes de tu espíritu, Señor. Quiero que me llenes de tu luz, Señor. Quiero iluminar, Señor. Quiero ser la lumbrera. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Por eso es que venimos aquí. Por eso cada día cuando nosotros venimos, cada día cuando nosotros en nuestra casa nos ponemos de rodillitas y oramos al Señor, buscamos a Dios, estamos llenándonos de Él, llenándonos de su luz para poder alumbrar en este mundo. Amén. Amén. Sigamos leyendo la palabra. Vamos a ir a Primera Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Cuando hablamos de santidad, es porque Dios quiere que nosotros nos apartemos del mal. Ya no quiere que nosotros vivamos como vivíamos antes, en deleites, en pecados. No, Él quiere que nos alejemos. Él quiere que cambiemos nuestra manera de vivir, que renovemos nuestra mente. Él nos quiere apartados para Él. Él quiere que estemos con Él. Por eso mire lo que dice Primera Tesalonicenses 5. Vamos a leer desde el versículo 22, que dice así: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué dice? ¿Cómo dice? A ver, vamos a repetir hasta contar 3 lo que dice al último. Lo hará, dice. Vamos a repetir: el cual también lo hará. 1, 2, 3. El cual también lo hará. ¿Quién va a ser? ¿Quién nos va a santificar? El Señor. El Espíritu Santo es el que va obrando nuestras vidas. Cuando nosotros nos buscamos a Dios, cuando nosotros nos humillamos a Él y le decimos: Señor, yo necesito que tú, Señor, me ayudes, me transformes, me limpies, me cambies. El Espíritu Santo es el que redarguye, nos convence de pecado. El Espíritu Santo es el que va cambiando nuestra mente. El Espíritu Santo,
Por eso es que nosotros tenemos que ponernos ahí en sus manos. Cuando nosotros oramos, ¿a cuántos les gusta orar? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Su palabra dice en Jeremías 33:3, dice, ¿cómo dice? Clama a mí y yo te responderé. Es tan importante cuando nosotros hablamos, oramos, clamamos a Dios, porque dice, yo te responderé. Mire qué hermoso que este Dios tan soberano, tan grande, tan poderoso, Él nos pueda responder. Y es tan poderoso que en un mismo instante, en un mismo segundo, está escuchando nuestra oración, está escuchando la oración de otros que están en la China, otros que están en Brasil, otros que están en el mundo entero. Y tiene Él tanta capacidad, tanta sabiduría para podernos escuchar y para podernos responder. ¿A cuántos Dios les ha respondido su oración? Amén. Cuando Dios nos dice a nosotros que tenemos que buscarlo a Él, que tenemos que humillarnos delante de Él, que tenemos que someternos a Él, Él nos está diciendo que Él va a obrar en nuestra vida. Pero hay muchas veces que nosotros nos confundimos. ¿En qué sentido? Porque decimos, Señor, yo quiero que me santifiques, Señor. Quiero, Señor, tener pensamientos buenos, Señor. Pero ahora nosotros hacemos algo o le dejamos todo en las manos del Señor. Porque hay veces que uno tiene, por ejemplo, el vicio del cigarro. Y uno dice, Señor, yo quiero ser libre del cigarro, pero sigo comprando yo cigarros. ¿Cuándo voy a ser libre? Por eso, oración es orar y acción. Ora, acción, oración. Tengo que actuar. Tengo que yo también decir no. Por eso uno de los primeros versos que leíamos esta noche dice, haced sendas derechas para vuestros pies. Es como que yo tengo que ver bien por dónde voy a caminar. No voy caminando así como sin ver, no, porque puede haber un hueco. Tengo que ver bien por dónde estoy caminando. Y tengo que ver si ese camino por el que estoy yendo yo realmente me está llevando al cielo o no. Porque cuidado, el camino que yo estoy tomando me está llevando a otro lado que no es al cielo. Cuidado, yo esté en un camino errado, equivocado. Porque a veces es así. Dice, el corazón del hombre engañoso es, más que todas las cosas. A veces nos llevamos por el sentir. Y cuando yo tengo que buscar la voluntad de Dios, tengo que decirle, Señor, examíname. Ve si en mí hay camino de perversidad, Señor. Y ayúdame a ir por la senda correcta. Eso hizo David en el Salmo 139 al último. Le dijo, Señor, examíname. Ve si en mí hay camino de perversidad, Señor. Porque a veces no nos damos cuenta y hay maldad en nosotros. Hay perversidad y a veces no nos damos cuenta. Entonces yo tengo que decir, porque aún ahí en los salmos dice, Señor, líbrame aún del pecado oculto que hay en mí. Porque a veces sin darnos cuenta podemos hacer daño. A veces nosotros decimos algo de una persona y le estamos haciendo daño y tal vez no ha sido nuestra intención, pero le hemos hecho daño. Por eso dice, líbrame aún de aquel pecado que me es oculto. Entonces cuando yo busco al Señor, cuando yo le digo, Señor, ayúdame, Señor. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame, renuévame, Señor. Quiero, Señor, que tú me guíes, Señor. ¿Está bien por este camino? ¿Tengo que andar por aquí, Señor? Por eso acá su palabra dice,
que tenemos que ser limpiados de afuera, de adentro, de todo nuestro ser. No solamente aparentar algo, sino que tiene que salir del corazón. Tenemos que permitirle a Él que realmente Él nos transforme, nos cambie. El Señor quiere discípulos maduros. No quiere que nosotros seamos niños, bebés. ¿Hasta cuándo vamos a ser bebés? ¿Hasta cuándo vamos a ser niños? Todos los niños, cuando uno es bebé, normalmente utilizamos pañales, ¿cierto? ¿Hasta qué edad más o menos se usa un pañal en un bebé o en un niño? 2 años, 2 años y medio, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si su hijo tiene 5 años y sigue usando pañal? Si tiene 10 años y sigue usando pañal. Si tiene 20 años y sigue usando pañal. Imagínese, usted tiene que ir a cambiar al trabajo el pañal. ¿Estará bien? No, ¿cierto? ¿Y por qué nosotros, muchas veces como creyentes, estamos años y años y años y seguimos como niños, como bebés? No cambiamos. Solamente buscamos la leche espiritual y no comemos alimento sólido. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? ¿Hasta cuándo no vamos a madurar? ¿Hasta cuándo no vamos a vencer al mal? ¿Alguien sabe lo que es dominio propio? ¿Qué es dominio propio? ¿Abstenerse? El dominio propio es como un autocontrol. Dominio propio, ¿no? O sea que yo me puedo dominar. Ahora, el dominio propio es algo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Tenemos todos dominio propio. Pero ahora ese dominio propio tenemos que fortalecerlo. Es como un músculo. Yo, por ejemplo, si voy a levantar un peso, ¿no? Un peso, por decirle, de 50 kilos, yo no voy a poder levantarlo si no primero me ejercito. Una persona que va al gimnasio, al principio cuando entra al gimnasio le dice, bueno, usted agarra una pesa, primero tal vez 5 kilos. Con 5 kilos usted haga el ejercicio. Ya cuando se ha fortalecido el músculo, le dice ya, ahora toma 10 kilos y va haciendo la prueba con 10. Después ya va a poder a 20 kilos, 30 kilos y en un momento va a poder llegar a levantar los 50 kilos como si nada. ¿Pero por qué? Porque se ha ido fortaleciendo, ha ido haciendo el ejercicio, ha ido venciendo eso que no podía. Entonces lo mismo es en nosotros. Lo mismo tiene que ser el dominio propio en nosotros. El decir basta, basta de mentir. ¿Hasta cuándo vamos a seguir mintiendo? ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Quién? El diablo. Si usted miente, ¿quién es su padre? No. Yo no quiero que sea. ¿Por qué no decimos la verdad? ¿Por qué tenemos que engañar? ¿Por qué tenemos que mentir? Porque a veces es lo más fácil, lo más cómodo. ¿Por qué no hacemos lo correcto? Entonces, todo eso hace que nosotros cambiemos nuestra vida. Que realmente decidamos y digamos, Señor, yo quiero realmente estar en luz como tú estás en luz, Señor. Yo quiero realmente vivir en ti, Señor. Yo quiero realmente en mi vida, Señor, que tu luz brille en mí, Señor. No quiero que haya oscuridad en mi vida, Señor. Ya no quiero más que haya engaño, que haya mentira. Ya no quiero más, Señor. Es cuando uno decide
decido, Señor, quiero una nueva vida, Señor, en ti. Quiero rendirme, Señor, al 100% mi vida a ti, Señor. Quiero rendirme, Señor. Quiero realmente andar en luz como tú estás en luz. Quiero, Señor, realmente entregarte mi vida a ti, Señor. Cuando una persona hace esa decisión, eso es arrepentimiento. El arrepentimiento cuando uno cambia, cuando uno decide y dice, Señor, desde hoy, Señor, voy a ser realmente tu discípulo, voy a ser realmente tu hijo y voy a caminar, Señor, como tú quieres que yo viva. Señor, me arrepiento de todo lo que he hecho mal, Señor, en mi vida. ¿Qué dice la palabra? Cuando alguien se arrepiente en la tierra, hay fiesta en los cielos. Porque cuando realmente hemos entendido que nuestra vida tiene que ser diferente. Hay algunos que dicen que hay fiesta en los cielos cuando uno lo recibe al Señor Jesús, ¿cierto? Ese es el primer paso. Pero cuando nosotros vamos madurando, vamos creciendo, hay un momento donde decimos, me arrepiento de todo lo que he hecho y desde hoy quiero seguirte a ti, Señor, quiero ser realmente tu discípulo, Señor. Entonces hay fiesta en los cielos, porque dice, ahí está, ha entendido, va a ser diferente, va a cambiar su vida. Y eso es lo que Dios quiere de todos nosotros, que realmente demos el paso, que digamos, Señor, yo realmente quiero estar limpio por dentro y también limpio por fuera, Señor. Vamos a ir a otra cita bíblica. Denme un segundito. Está en Mateo 23, 25. Mateo 23, versículo 25. Dice así la palabra del Señor. Mateo 23, 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Mire lo que le dice a los fariseos. ¿Y a quiénes más? A los escribas. Limpia lo de afuera. No solo, a ver, ¿cómo dice? Perdón. Dice, ¿por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Por eso la importancia de limpiar por dentro. Cuando le decimos al Señor, Señor, quiero que me limpies, Señor, por completo. Quiero que me renueves, que cambies mi manera de pensar, de ver, Señor. Quiero que me limpies, Señor. Quiero que me cambies, Señor. Quiero ser realmente tu discípulo, quiero hacer tu voluntad, Señor. Porque ese cambio, si se hace primero adentro, va a ser afuera. Eso va a cambiar hasta nuestra manera de ser, nuestra manera de vestir, nuestra manera de conducirnos. Eso va a ser bien notorio, porque aún la gente que nos conoce va a decir, ya no te reconozco. Eras así, mira cómo era tu manera de conducirte, de caminar, pero ahora has cambiado. Es porque el Señor está
limpiando aquí adentro y está limpiando lo de afuera. Amén. Amén. Pónganse en pie. Vamos a dar gracias al Señor.